Carta a los Colosenses, capítulo 4, del 17 al 18, hasta el final de la carta. Dice así la palabra: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque le doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Diocea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo nunca sirvió solo en el ministerio. Compartió su primera oportunidad para servir en la iglesia de Antioquía con otros 4 hombres, y todos los años siguientes de viaje misioneros estuvo siempre acompañado. La única ocasión en la cual vemos solo en el libro de Hechos es por un breve tiempo en Atenas. Aunque estaba prisionero mientras escribía Colosenses, también allí estaba solo. No, tampoco allí estaba solo. Los 8 hombres que menciona no son personajes muy conocidos. Sin embargo, cada uno era especial para Pablo y cada uno estaba dispuesto a pagar el precio que implica estar al lado de un prisionero. En este pasaje encontramos al hombre con corazón de siervo, al hombre con un pasado oscuro, al hombre con un corazón simpatizante, al que tiene un futuro inesperado, al hombre de gran compromiso, al hombre con una sola aspiración, al hombre con un talento especializado y al hombre del futuro sombrío. Tíquico significa fortuito o afortunado. En efecto, era un hombre afortunado al haber servido al lado de Pablo durante tantos años. Se menciona en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento y aunque las referencias son breves, arrojan información suficiente acerca de él. La primera mención de Tíquico se encuentra en Hechos 24. Pablo estaba en Efesios y se acercaba el fin de su tercer viaje misionero. La disposición de Tíquico para viajar con Pablo a Jerusalén muestra que tenía un corazón de siervo. Cuando Pablo escribió Colosenses ya había transcurrido más de 2 años desde su arresto en Jerusalén. Desde entonces había sobrevivido a una conspiración de los líderes judíos para asesinarlo, al juicio ante Félix, Festo y Agripa y a un espantoso viaje a Roma. Tíquico había acompañado a Pablo todo este tiempo y con toda certeza también estuvo con él durante su encarcelamiento en Roma. Después que Pablo fue liberado, Tíquico se quedó con él. Cuando Pablo necesitaba un suplente temporal para Tito como pastor de la iglesia de Creta, Tíquico estuvo entre los posibles candidatos. Tíquico, que había comenzado como mensajero, ahora era candidato para ocupar el lugar de un gran hombre como Tito. Hacia el final de la vida de Pablo, durante su segundo encarcelamiento en Roma, Tíquico aún estaba con él, cuando se disponía a enfrentar una ejecución inminente. Pablo manifestó deseo de ver a Timoteo por última vez.
Puesto que Timoteo no podía dejar a su congregación en Efeso sin un suplente, Pablo envió a Tíquico. Una vez más, su nombre aparece para ocupar el cargo de uno de los más prominentes colaboradores de Pablo. Esto dice mucho acerca de su carácter. Onésimo, el hombre con un pasado oscuro, es el esclavo fugitivo cuyo regreso a su amo llevó a Pablo a escribir la carta de Filemón. Filemón era uno de los líderes de la iglesia de Colosas y es probable que la iglesia se reuniera en su casa. Onésimo había sido esclavo en la casa de Filemón hasta que se escapó para llegar a Roma. Allí conoció al apóstol Pablo, que lo guió a conocer a Cristo. Ahora regresaba a Colosas y a su amo. Pablo le escribe a Filemón para recomendarle que le perdone a Onésimo por haber huido y por haberle defraudado. También le pide que reciba a Onésimo como a un hermano de la fe. Aristarco era un creyente judío que tenía nombre griego, como muchos judíos de la diáspora. La expresión compañero de prisiones viene de achimalotos, cuyo significado textual es uno que fue atrapado por una lanza. Hace referencia a los cautivos o prisioneros. Es improbable que Aristarco haya sido en realidad un prisionero, pero Pablo se refiere a él en estos términos, puesto que compartía la vida que Pablo llevaba en prisión. Su decisión de hacer del estilo de vida de Pablo el suyo propio hace que tenía un corazón simpatizante y solícito. Juan Marcos tenía una carrera ministerial muy diferente a la de Tíquico y a la de Aristarco. Fue compañero de Pedro y Bernabé en su primer viaje misionero, pero desertó cuando la situación se puso muy difícil. Afortunadamente, la historia no terminó ahí. Cuando Pablo escribe Colosenses, Marcos era un hombre transformado. Había sido restaurado en su servicio a Dios, quizás a través del ministerio de Pedro, el cual tampoco era ajeno al fracaso en su vida. También podríamos llamar a Marcos el hombre de la segunda oportunidad. Su vida sirvió como testimonio del poder de Dios para extraer lo bueno de los fracasos humanos. En efecto, a Marcos se le concedió más adelante un privilegio que solo otros 3 hombres tuvieron en la historia: escribir uno de los evangelios. Nada se sabe acerca de Jesús, llamado Justo, aparte de lo que dice este versículo. Es posible que haya sido uno de los judíos de Roma que creyeron en el mensaje de Pablo. La actitud dispuesta de Jesús justo para dejar a su pueblo e identificarse con Pablo hace ver en él un compromiso muy grande. Estuvo dispuesto a tomar su lugar junto a Pablo por causa de Jesucristo sin importar cuánto podría costar. Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas y lo más probable es que también haya sido su pastor. Había viajado hasta Roma para informar a Pablo acerca de la peligrosa herejía que amenazaba a la iglesia del Valle del Lico. Al igual que Tíquico y del mismo Pablo, Epafras es llamado doulos, siervo de Jesucristo, puesto que es uno de vosotros. Os saluda junto con Pablo. Aunque estaba lejos, Epafras aún servía a la iglesia del Valle del Lico, lo hacía siempre rogando encarecidamente por ellos en sus oraciones. Pablo había sido testigo directo de la vida que llevaba Epafras, así que podría dar testimonio de que tiene gran solicitud por los colosenses y por los que están en la Diocea y en Hierápolis. Sus oraciones fervientes y angustiosas, así como su única aspiración de ver la madurez desarrollada en las personas que tenía a su cargo, debieron ser una fuente de aliento para Pablo y para todos los colaboradores. Lucas fue el médico personal de Pablo y también su amigo cercano. Era un creyente gentil que acompañó con frecuencia a Pablo en sus viajes misioneros. Lucas era el prototipo del médico misionero. En el servicio al Señor no todos estamos llamados a tener el mismo nivel educativo. La obra de Dios también requiere especialistas. Lucas entregó su talento a Dios renunciando a todo lo que podría ganar mediante la práctica de su oficio. Demas es el último hombre incluso en la fotografía descrita por Pablo y constituye la única mosca en el perfume.
Había hecho un importante compromiso con la obra de Dios y estuvo con Pablo durante los 2 encarcelamientos. Pero a diferencia de los otros colaboradores de Pablo, su futuro fue sombrío. Pablo relata la tragedia de la deserción de Demas en 2 de Timoteo 4, del 9 al 10. Pablo termina su epístola a los colosenses enviando un saludo a los hermanos que están en la Odisea. Esta frase resume el mensaje de Colosenses. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, que es en todo suficiente, y no mediante las obras humanas que defienden los falsos maestros. Bueno, y con esta gran colección de testimonios, ¿verdad? Pues cerramos este estudio. Voy a poner los ajustes para no darle trabajo a Cheri. Ahí está. A veces nos ponemos a mirar a los hombres como, diciendo, qué bueno, qué bien, qué grandes y tal. Y en realidad, todo lo bueno que tienen los hombres tiene que ver con Dios. Todo lo que estos hombres hicieron, padecieron, soportaron, resistieron, alcanzaron, tienen que ver con la gracia de Dios. Ahora, también es cierto de que para poder ser útil para Dios y que Dios en un momento dado nos pueda usar y que podamos ser útiles dentro de todo esto, nosotros tenemos que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que nuestro corazón y nuestra mente deje de guiarnos. De alguna forma, lo que va a impedir que nosotros podamos ser usados en el poder de Él es nuestra carnalidad. Y ahí es donde podemos ver, ¿verdad? Que, bueno, estos hombres supieron, ¿verdad?, entregarse a la palabra, ser dirigidos por la palabra, para que de algún modo fueran útiles para todo este evangelio. Y aquí quedaron reflejados, ¿verdad? No es una vitrina que les haga ser mejores que otros o a diferencia de otros, porque todos estamos en Cristo y todos somos partes de Cristo a igual, pero tienen su reconocimiento, ¿verdad? No sé si te gustaría el día de mañana, bueno, yo creo que ya no, porque el canon está cerrado en la palabra, pero sí en el legado de tu familia, ¿verdad? Que en un momento dado las personas de tu familia, si es que todavía esto se alarga y no ha venido Cristo y nos vamos y esto se acaba dentro de unos cuantos años, ¿verdad? Y hay nuevo cielo y nueva tierra y todo esto se acaba. Pero y si no, pues sí nos gustaría, ¿verdad? Que en el legado de nuestra familia podrías decir, ay, mira, este fue un siervo de Dios, gracias a él esta familia conoció a Cristo y ahora podemos estar seguros en Cristo. Esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? Cuando siendo alcanzados por Cristo, nos dejamos dirigir y guiar por Él. La mancha más grande que tiene el humano es su propio corazón, su propia naturaleza carnal. Y esta a veces nos engaña, ¿verdad? Y estamos constantemente delatando esa carne que a veces quiere venir con religiosidad. Parece como que es algo bonito, es algo fantástico para los que están sumergidos dentro de esa religiosidad. No lo notan, no lo saben, no lo entienden. Están engañados y piensan que eso viene de Dios y eso es, y buscan a Dios a través del sentimiento, a través, pero nosotros estamos, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, estamos exhortando, poniéndonos a su lado para mostrarles, no, mira, eso no tiene nada que ver. Hay algo mucho mejor que todo eso. Eso es religiosidad, eso es un engaño del corazón que te quiere hacer perder lo que es la bendición de poder estar en Cristo. Seguros, ¿verdad? Comentaban hoy, había una mujer, una hermana del grupo, y colocaba una expresión que claramente no venía de Cristo, claramente venía de su corazón, de un corazón que le había puesto una angustia, como diciendo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, y esa angustia se había puesto como diciendo, algo hay que hacer, y lo primero que ha hecho es expresarlo en el círculo. Pero había, ¿verdad? Había una angustia, no había paz, no había consuelo, no había, oye, el enemigo está haciendo y nosotros ¿qué estamos haciendo? No, no se trataba de nosotros. Entonces, Cristo sigue trabajando.
Cristo sigue trabajando. Sigue trabajando. Es el Espíritu Santo quien trabaja, ¿verdad? ¿Cómo trabaja? Convenciendo del pecado a todos aquellos que están todavía afuera de justicia y de juicio, edificando, ¿verdad? A los que ya estamos trayendo, ¿verdad? El conocimiento, la revelación de dónde hemos entrado, porque somos como bebés al principio y los bebés son fáciles de manipular y de dirigir y de cambiar y ahora Él no va a permitir que un bebé suyo, un nacido, uno que esté en Cristo se pierda, ¿no? Bueno, puede perderse las bendiciones, puede seguir siendo estorbado. ¿Por qué? Porque si no se expone a la palabra y no lee, mira que tu corazón, que tus pensamientos, que todo lo que avisa la palabra, pues va a estar ahí creyendo que tiene que esperar la bendición de Dios, va a tener que estar ahí pensando que cuando lo tiene todo. Ahí va mi versículo, que es el que más me gusta de toda la carta de Colosenses, ¿no? Eh, Ahora no lo encuentro. Bueno, estamos completos en él. Lo voy a buscar luego cuando esté tú participando, porque no lo he marcado, tengo otros marcados que llaman la atención, pero dice, estamos completos en él. No nos falta nada. Claro, parece el enemigo, el corazón, nuestra mente, las circunstancias, parecen que nos falta, ay, que tenemos, y no nos falta de nada. La fe, bendiciones, Lady, en el principio, Carolina. La fe, ¿verdad? Es creer. Ahora, ¿de dónde viene la fe? La fe viene del oír, ¿verdad? Y el oír de la palabra. Es decir, se trata de... Algunos se quedan solo con el oír y esperan escuchar de Dios a través del oído. Ay, y es muy peligroso porque el pensamiento puede producir, ¿verdad? Palabras que no tienen nada que ver con Dios. No, el oír tiene que ver con la palabra. Tú cuando estás, ¿verdad? Leyendo la palabra, meditando la palabra, redarguyendo la palabra, el oído se abre y tú escuchas a Dios. Pero no es que la palabra me hace oír y ahora voy a oír a Dios. No, te hace oír lo que la palabra está diciendo. Y es la palabra, ¿verdad? La que te dice, eres completo en Cristo. Completo. No te falta nada. Amén. Entonces, bueno, el Espíritu Santo trabaja en ese orden. Él es el que está trabajando. ¿Qué hacemos nosotros? Sí, quizás nuestro trabajo sea el de que dice Romanos 12, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo de alabanza. Y decir, mira, este cuerpo, el templo del Espíritu, ya no me pertenece. Este templo es el templo del Espíritu, le pertenece a Él y ahora Él habita en mí. Créetelo. Dios está en ti, créetelo. Si has nacido de nuevo, créelo. No está lejos, no está distante, no está afuera. No, está en ti y no sale de ti. Ay, si hago algo malo, te va a decir, oyes, te estás equivocando, te he permitido que lo hicieras para... Pero no sale. Él dice que no nos va a dejar hasta lo último de esta vida, ¿no? Dice, no te dejo al último de la vida, al no ser que peques. No, no te deja. Él está ahí, esto es el templo. Pero dentro del templo, ¿verdad? Existe nuestro corazón que de alguna forma Dios podía quitarnos, podríamos ser marionetas, pero no, Él ha decidido que todavía esa naturaleza siga. ¿Para qué? Para poder alcanzar a los que ha preparado de antemano, para que caminen delante de nosotros y que a través de la proclamación, la predicación de la palabra, entren en el reino de los cielos. Yo sé que todos los que han predicado, han hablado y han sido útiles para que una persona entre al reino de los cielos, sabe lo que yo siento. ¿Verdad? Esa sensación de... Eso es eso. No hay sentimiento que pueda expresar ese gozo. No es un gozo de sentimiento, es una sensación de haber sido utilizado por Dios que simplemente hemos sido el instrumento para que otra persona pase
de muerte a vida. Entonces, aquí en la carta a los Tesalonicenses de los Colosenses, que hoy terminamos, hay una colección de hombres que, bueno, yo he hecho ahí un pequeño, a través de un estudio, resumen de estas personas, ¿no? Mostrando que estaban ahí por algo. No era que se habían encontrado con Pablo aquel día que estaba escribiendo la carta, no. Era un recorrido. Y dentro de ese recorrido había habido fallos, había habido errores, había habido equivocaciones, había habido dolor, había habido sufrimiento. Pero ¿dónde están todos estos ahora? En gloria, ¿verdad? En gloria, con Cristo, esperando la redención de su cuerpo, ¿verdad? Que murió y se habrá fulminado, pero que sus huesos y todo se volverá a colocar y formará un cuerpo glorificado que ascenderá con todos los que estén, no voy a decir estemos, aunque yo creo que, bueno, y ¡bum! En el cielo cogerán ese cuerpo, ¿verdad? Y vivirán, seguirán viviendo, pero con un cuerpo glorificado eternamente. ¿Te has puesto a pensar que vas a conocer a cada uno de estos personalmente? La palabra de Dios dice que nos reconoceremos, porque somos uno en Cristo. Y vas a poder, tú eres Tíquico, vaya, tú eres Marcos, tú eres Lucas. ¡Wow! Esa es la esperanza, porque la palabra lo pone, no es algo que me invente, no es un cuento chino que... No, es la palabra, y esa palabra, de alguna forma, la fe de la palabra entra en mi vida y me produce una seguridad tremenda, ¿verdad? De dónde estamos, a dónde vamos. Amén. Bueno, hay algunos detalles que luego podemos ver. Parece como que hubiera una carta para la diócesis, para los ladiocenses. Por ahí he visto que podría ser la carta de Efesios, porque la carta de Efesios puso el nombre de Efesios porque era la primera ciudad, pero era una carta que estaba dirigida a todas las iglesias de la zona y pudiera ser la casa de Efesios o pudiera ser alguna carta que no ha llegado a nosotros, que se perdió. Si se perdió es porque realmente Dios no quería, porque no se pierde nada en las manos de Dios, ¿verdad? Todo lo que sucede está dentro del propósito de Dios. Esa es la fe. Y es lo que dice la palabra. No puede variar, no puede cambiar. Todo. Decíamos ayer en el curso de Lucas, contaba Luis, ¿no? De lo importante que es acordarse de los milagros de Dios en tu vida. Decía Luis, anótalos, apúntalos, acuérdate para que cuando haya malos momentos te acuerdes de que no estás solo, de que vives junto con un Dios poderoso. Y esos milagros que has vivido, ¿verdad? Que a veces como que se nos pasa, ¡pum! Los necesitamos. Y yo recordaba, yo he hecho rema algunos versículos, algunas partes de la palabra que cuando estoy en los momentos difíciles los recuerdo y digo, no es posible que la palabra falle. No es posible, la palabra es verdad y esto se cumple. Y me anima a que en los momentos complicados, en los momentos traer la esperanza y saber la seguridad de que al Dios al que pertenecemos es bueno, agradable y perfecto. Y eso no puede cambiar. Amén. Hermano, la carta de Odisea lo tengo que me compartieron. Lo tengo y es tremendo. Bueno, Diana, pues ahora nos comentas y será de mucho gozo poder escucharte y ver eso. Amén. Entonces, Colosenses. Wow. Una carta corta, pero tremenda. Una de las últimas cartas, todavía faltan algunas que eran más personales, como la de Pilemón y tal, ¿no? En la cárcel y que ya estaba a puntito de morir, pero Colosenses ya había un carácter claro y definido de el Evangelio, ¿verdad? Uno, según va compartiendo el Evangelio, va agudizando, ay, mira esto, ay, aquí, y aquí vemos que es directo. Pablo es directo. Empieza con una presentación del Evangelio, después una presentación, ¿verdad?, de la gracia y del misterio de Jesucristo. Después, claramente, se quita del medio a todos los que están en contra, a todos esos que están trayendo herejías, ¿no?
¡Wow! Importante la carta de los Colosenses. Pasa a veces desapercibido, ¿verdad? Una carta cortita y tal. Algunas veces salen algunos versículos por ahí sueltos. No, esta carta tendríamos que leerla todos los meses un par de veces y recordar todo lo que pone, porque es una carta tremenda, ¿verdad? La carta, la de los filipenses es la del gozo, la carta de los colosenses, la carta de la seguridad, ¿verdad? En Cristo. Amén. Y la seguridad de que es por gracia, 100%. No tenemos que participar para conseguirla o bueno, para alcanzarla. Una vez que la alcanzamos es por gracia y una vez que la hemos alcanzado por gracia la mantenemos. Amén. Eso no quiere decir, como algunos, que podemos hacer lo que queramos, más que nada porque cuando uno alcanza la gracia no quiere hacer nada más que lo que Cristo, lo que Dios, lo que Jesús quiere que hagamos. Y es el mayor deseo. Y bueno, eso es lo que el Espíritu va trabajando en nosotros para ese estorbo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que decía Pablo, de alguna forma no estorbe para el propósito de Dios y para el fin por el que todavía estamos en este mundo respirando y hablando. Amén. Bueno, 18:07, con esto terminamos, yo termino la grabación y este curso de Colosenses. Amén.